Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1. El llamado y los llamados. El domingo pasado hablamos de Pedro. Nos acercamos a él para conocer un poco de la dimensión humana de este pescador galileo. Supimos cómo conoció al Señor. Y esta, cierto, es la base fundamental de todo llamado. Cómo él respondió al llamado. Y también vimos algunas caídas. Vimos altos y bajos en su vida que nos permiten a nosotros identificarnos con él, ¿verdad? Hoy abordaremos algo de su ministerio y a quienes ministraba. Veremos cómo sus escritos dan expresión a la obediencia al llamado que Dios le hizo a ser uno de sus apóstoles. Dice en el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Sabemos quién es Pedro, pero ¿qué es ser apóstol? La pregunta es relevante, puesto que hay los que insisten en los 5 ministerios nombrados en Efesios 4:11, dicen que esos ministerios están vigentes hoy. Efesios 4:11. Démosle una lectura ahí porque nos vamos a referir a esto. Dice 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces aquí basan algunos esto de los 5 ministerios o el ministerio quíntuple. Ok. Ahora, si esto es así, entonces tal vez tengan razón. Y no nos debe extrañar la profusión que vemos de apóstoles en el evangelismo actual. ¿Quién no ha escuchado de un apóstol cualquiera? ¿Verdad? Sabemos. Dice Efesios 4, 11 y 12, y él mismo, ¿quién es este? Jesucristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, aquí tiene el sentido de equipar, a los santos para la obra del ministerio. No tenemos ahora el tiempo para dedicarlo a este texto, porque además nuestro enfoque está solamente en la palabra apóstol, porque con ella se presenta Pedro. Vemos aquí en Efesios 4:11 que no se nos habla de dones, sino de hombres capacitados para equipar a la naciente iglesia. ¿Y de dónde viene esta capacidad? Bueno, de Dios mismo. El que da dones a los hombres es el que da hombres a la iglesia. Y en esta etapa fundacional, la iglesia necesitaba hombres capacitados por Dios, los apóstoles y profetas, con dones fundantes. ¿Por qué fundantes? Porque todavía era menester recibir todo el consejo de Dios que sería revelado de una vez para siempre, nos dice Judas en el versículo 3, y sería revelado por apóstoles y profetas en la forma de la doctrina apostólica. Son ellos los que establecen el fundamento doctrinal de la iglesia. Efesios 2:20 así lo dice. Edificados, dice Pablo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento, o cimiento como le llamamos nosotros en Chile, ¿verdad? El cimiento. Bueno, eso solo se pone una vez. Una vez se pone. Y una vez que se pone el cimiento o el fundamento, se empieza a edificar, ¿verdad?
se empieza a construir. Debiera ser motivo de sumo gozo y seguridad saber que Jesús mismo le dice a Pedro en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. Recuerde que Pablo ha dicho en Efesios 2:20 que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, o sea, la fundación. Y de ahí en más, ahora, el Señor edifica la iglesia, la construye. ¿Cómo? ¿Con qué? Con lo que Él ha revelado por medio de sus apóstoles y profetas. Estos hombres así escogidos y dados no están para ocupar una posición, sino para servir a la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, es idea de Dios. La iglesia es su especial tesoro y Él la edifica y adorna como Él quiere. Pero para ello da dones a los hombres y hombres a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, Pablo menciona, en primer lugar, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. ¿Por qué pone plural? Bueno, porque comprende a los 12 apóstoles del Cordero, que lo tenemos ahí en Apocalipsis 21, 14, que incluye, en este caso, a Matías por reemplazo de Judas. Aquí no está contemplado Pablo, pero él también es apóstol porque es especialmente comisionado por Jesús para llevar el evangelio a los gentiles. Solo ellos recibieron la capacitación y la encomienda. Solo ellos son acreditados con señales específicas. Según a los Corintios capítulo 12, versículo 12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. En el libro de los Hechos, especialmente en los primeros 10 capítulos, encontramos estas señales en Pedro. Y nótense los requisitos para reemplazar al traidor y ocupar su lugar de apóstol. Lo encuentra ahí en Hechos 1, versículos 21 y 22. Son 2 requisitos. Ellos, en primer lugar, debían haber estado con el Señor desde el principio de su ministerio. Y en segundo lugar, deben ser testigos de su resurrección. Solo 2 llenaron este requisito, nos dice la palabra en Hechos. Justo y Matías. Fue elegido Matías. De ellos, ahora, de los 12. Y Pablo, provienen las bases doctrinales de la iglesia recogidas o vertidas en el Nuevo Testamento. De ellos y solo de ellos. Para el año 100 después de Cristo, solo un apóstol vivía, tal vez. Pero estamos seguros que partió a la presencia del Señor a fines del primer siglo o muy encima del segundo. Por tanto, si oímos del apóstol Ronnie, o Guillermo, o del apóstol Feliciano, o como se llame en este segundo milenio, sepa usted que este es un impostor, un delirante, afiebrado, hambriento de poder, un mercader de almas, un engañador engañado en el mejor de los casos, o simplemente un sinvergüenza. Nos atenemos a las Escrituras. ¿Quién entonces es el que comisiona al apóstol? ¿Los hombres? ¿Lo comisiona la iglesia? No. Quien lo llama es el mismo Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6, versículo 13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. O sea, había más de 12 discípulos que seguían al Señor, porque Él escogió, de estos, Él escogió a 12, a los cuales también llamó
apóstoles. Los versículos 14 y 15 de Lucas 6 nos da la lista de apóstoles que Jesús escogió. Y en primer lugar está Simón, a quien también llamó Pedro. Apóstol significa alguien que es enviado, pero además comunica la idea de ir con la autoridad de quien lo envía. Entonces, Pedro, apóstol de Jesucristo, no nos comunica sus propias ideas o pensamientos. Él hace uso de la autoridad divina que Jesús le ha entregado, por lo que el mensaje que Él nos entrega procede de aquel que le envió, Jesucristo. Entonces, cuando leemos las cartas de Pedro, Jesús es el que nos está hablando. ¿A quién le dirige esta carta? Versículo 1. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Creo que hay una imagen ahí estos son todos lugares del Asia Menor. Ahí está en un círculo, es lo que vieron algunos aquí en el mapa. Expatriado es alguien que está fuera de su patria. Es un extranjero. Esta palabra expatriado aún hoy se puede leer en una placa puesta por don Benjamín Vicuña Maquena en un monolito en la subida oriente del Cerro Santa Lucía. Ese lugar hacía de basural de Santiago en el siglo XIX y allí eran sepultados los evangélicos, pues les era negada su sepultación en el cementerio. A partir de 1854 se inaugura recién el patio de disidentes para sepultar a los que no eran católicos. Este patio está ubicado actualmente al lado del cementerio, en lo que era antiguamente el basural del leprosario del Hospital San José. Pero debía ser separado del cementerio católico por una pared, según el derecho canónico, de 7 metros de alto por 3 metros de ancho. No vaya a ser que las almas de estos infieles contaminen el Camposanto. Por eso no le decimos Camposanto nosotros, ¿no? Le decimos cementerio. Allí en el costado del cerro se lee la placa puesta por Vicuña Maquena que dice: a los expatriados del cielo y de la tierra, cuyos restos descansaron aquí. Él tenía razón, pero también estaba equivocado. Tenía razón, pues eran expatriados de la tierra, pero estaba equivocado, pues nunca ellos fueron expatriados del cielo. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Los creyentes son extranjeros en este mundo. Ellos confiesan con Abraham que son extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Nos dice Hebreos 11:13. Y oyen el ruego que Pedro les hará en el capítulo 2, versículo 11, cuando Pedro les dice: amados. Y recuerden, cuando nos habla Pedro, nos está hablando Jesús. Amados, yo ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En el judaísmo se habla de la diáspora, de la dispersión del pueblo judío por el mundo a partir del siglo VI a.C., con la invasión de los asirios
al reino de Israel, al reino del norte. Ahí comienza. Sin embargo, no parecen ser estos los destinatarios de esta carta, ya que el término también era utilizado para aquellos que, como en Hechos 11:19, fueron, dice ahí, esparcidos a causa de la persecución. Donde los primeros cristianos fueron perseguidos primero por sus compatriotas, ¿cierto? Judíos, o sea, una persecución religiosa, y luego fueron perseguidos por el poder político, el poder del imperio. Además, hay que considerar que Pedro usa términos que encajan mejor con destinatarios gentiles. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 18 de Primera de Pedro, dice: vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres. En el capítulo 2, versículo 10, dice: en otro tiempo no erais pueblo. Y especialmente en el capítulo 4, versículo 3, cuando dice Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Bueno, difícilmente esto se podría aplicar a destinatarios judíos. Estos destinatarios, entonces, mayoritariamente gentiles convertidos, estaban en 5 regiones del Asia Menor, de las cuales 3, Ponto, Capadocia y Asia, son mencionados en Hechos capítulo 2, versículo 9, que leímos, ¿cierto?, en nuestra lectura del Nuevo Testamento. De ahí habían algunos que estuvieron presentes cuando desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia. Tal vez ellos o sus padres se habían convertido ahí en Jerusalén cuando el mismo Pedro les predicó por primera vez. Recuerdan que después de esto Pedro les predica y se convierten como 3,000. Bueno, Galacia, Asia y Bitinia aparecen en Hechos 16, pero Pablo fue impedido de hablar la palabra allí. Lo que sí pudo hacer en Galacia antes, si ustedes leen los capítulos 13 y 14, las iglesias que aparecen ahí son de Galacia. Cuando Pablo escribe la epístola a los Gálatas, le está hablando a estos hermanos de Hechos, capítulo 3 y 14. Y también posteriormente Pablo recorre esa región, nos dice Hechos 18, 23. Pablo tuvo un ministerio fructífero de 2 años en Asia, nos dice Hechos 19, 10. Entonces, esta zona del norte, centro, este y oeste del Asia Menor, el Asia Menor está comprendida dentro del círculo, ¿sí? Entonces, toda la zona del norte, del centro, del este y del oeste del Asia Menor, toda ella corresponde a la actual Turquía. Había sido alcanzada por el Evangelio y tanto Pablo como Pedro desarrollaron allí parte de sus ministerios. Aquí, en la región de Asia que estaba en el Asia Menor, Turquía actual, se encontraba Éfeso. Aquí ministró Pablo durante por lo menos 2 años, habiendo él mismo llevado el Evangelio. Lo leemos en Hechos 19:10. Y él observó el obrar de Dios entre la población gentil e idólatra. Lo leemos en Hechos 19, los versículos 18 al 20. De aquí eran 2 excelentes ayudantes apostólicos, como Tíquico y Trófimo. Hechos 24. Y de aquí eran los ancianos de quienes Pablo se despidió, habiéndoles ministrado por 3 años, y lo leemos en Hechos 20, del versículo 29 al 32. Esta iglesia, particularmente la iglesia en Éfeso, fue pastoreada por Timoteo. Lo leemos en 1 Timoteo 1:3. Por Timoteo, entre otros, y es a ella a quien se le dirige el mensaje de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7. Para entonces, seguía siendo una iglesia activa, doctrinalmente correcta, pero vacía de amor. A ella se le dice, Apocalipsis 2:15, recuerda,
Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Quitaré tu candelero de su lugar, es decir, dejarás de ser luz. El mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, con la excepción de Esmirna y Filadelfia, es resumido: yo conozco tus obras. Tus obras no me agradan. Arrepiéntete. Retén lo que tienes si es correcto. Sé fiel. Ahí tiene usted resumido el mensaje a las 7 iglesias. Ahora, ¿por qué llegamos hasta Apocalipsis si no hemos pasado del primer versículo de Primera de Pedro? ¿Recuerdas la advertencia que Dios le hace a la iglesia en Efeso? Apocalipsis 2:15. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Este venir pronto es un venir con juicio. Pedro nos dice en el capítulo 4, versículo 17 de su primera epístola: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál fue la sentencia contra Efeso? Termina el texto de Apocalipsis 2:5 diciendo: quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O como dijimos, dejarás de ser luz. Esto pasó a casi 20 siglos atrás. Hoy, en toda la zona del Asia Menor, en la actual Turquía, hay menos del 0,1% de cristianos. No alcanzan al 0,1% de cristianos. Menos del 0,1%. Y esta fue la tierra alcanzada por el Evangelio. Aquí ministraron Pedro, Pablo, Juan y posiblemente Judas. Aquí gran parte del cuerpo doctrinal apostólico fue revelado. Por aquí circularon los escritos apostólicos. Aquí vivieron y ministraron los apóstoles del Cordero. ¿Y qué hay hoy? Solo algunas ruinas de los edificios que un día ocuparon los cristianos. Pero hoy no hay testimonio cristiano en esos lugares. Esto nos dice que ellos no se arrepintieron y dejaron de ser luz. No que perdieran su salvación, no, sino que la luz se extinguió con ellos. Esto ya había pasado antes. A la muerte de Josué, el líder llamado por Dios a introducir a Israel en la tierra prometida, dice en Jueces 2:10, y toda aquella generación, muere Josué, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Este desconocimiento del Dios verdadero, esta ignorancia de sus obras les allanó el camino y le abrió las puertas de par en par a la idolatría. Versículo 12. Dejaron a Jehová su Dios, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. Pablo escribió primera a los Corintios entre los años 50 y 53 después de Cristo aproximadamente, estando en Efeso. Y recordándole a sus hermanos diversos momentos narrados en las Escrituras, les dice, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, y estas cosas
dice Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Es de suponer que lo que él escribió también fue parte de sus enseñanzas en Efeso y en todo lugar donde él ministró, y aún en aquellos lugares donde aún todavía no había ido, como es el caso de Roma, puesto que sin haber ido todavía a Roma, en Romanos 15:4, que fue escrito Romanos en el año 57 después de Cristo, Pablo vuelve a decir, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Hasta aquí todo es historia, todo es información. Pero mi tarea no es solo entregar información, sino que lo que está escrito, traerlo como aplicación a nuestras vidas. Comencemos por el llamamiento. ¿Hemos sido llamados? Pedro fue llamado a ser apóstol, como vimos. Alguien enviado con la autoridad de Cristo, ya que Él es el que le envió. Pero él fue llamado a ser apóstol luego de ser discípulo. Y un discípulo es aquel que sigue a un profeta o maestro, que es enseñado por él y es partidario de sus enseñanzas. Pedro, luego de ser hallado por Cristo, fue su discípulo, uno de tantos. Habían otros también. Él siguió a su Señor y Maestro, fue enseñado por él y absorbió esa enseñanza directamente de los labios del Salvador. ¿Somos nosotros discípulos? ¿Estamos siguiendo al Maestro? ¿Somos nosotros enseñados por Él? Y lo que creemos es lo que hemos absorbido a los pies del Maestro. Claro, todo esto es posible si hemos sido hallados por Él. Porque muchos siguieron a Jesús, pero por diversos motivos. Algunos por curiosidad. Nunca faltan, ¿verdad? Los curiosos. ¿De qué se trata esto? Quiero saber. Otros porque querían algo de Él. Algunos buscando, el mismo Señor dice, ustedes me siguen por los panes y los peces. Y eso es algo que podemos ver. Yo recuerdo hace muchos años atrás alguien me dijo, anda a la iglesia para que tengas tu casa. ¿Qué tiene que ver eso? Pero ese evangelio se predica. Algunos asisten a las iglesias solo por lo que pueden obtener del Señor, lo que creen que pueden obtener. Una casa, una mejor posición económica, una mejora en el hogar, en su matrimonio, que el Señor cambie al marido, que es tan malo, ¿no? O que el Señor cambie a la señora, que por Dios, que complicada la señora. Entonces van a la iglesia. Hay otros también que van porque no quieren perderse el ser testigos de algún milagro. Pero cuando Jesús expuso sus demandas y Él expuso, descubrió los corazones de quienes le seguían, ¿qué pasó? Disminuyeron los discípulos. ¿Por qué? Porque no todos creían en Él. Y aunque aparentemente andaban con Él. Juan 6:64 dice Jesús, hay algunos de vosotros que no creen. Sí, hermanos, no todos creen. ¿Hay algún incrédulo aquí? Yo sé, difícilmente va a levantar la mano. ¿Hay aquí quien está por curiosidad, por compromiso o por conveniencia? ¿Hay aquí quien aún es el director de su vida y que no se ha rendido a Cristo? Pues si eso es así, déjame decirte, tú no crees.
Tú no eres creyente, eres un incrédulo. No puedes ser su discípulo verdadero, pues confrontado con la verdad, le darás la espalda al Salvador. Claro, no vas a decir que le diste la espalda al Señor. ¿Qué vas a decir? No, es que los hermanos ahí ni me saludaban. Vas a inventar cualquier excusa. Pero lo cierto es que confrontado con tu pecado, y todos tenemos pecados, pero en vez de ir al Señor, te alejarás del Señor. Le darás la espalda a Él. Juan 6:66 nos dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero a quienes insisten en seguir al Salvador, aún a los verdaderos discípulos, a ti y a mí, Jesús les dice, versículo 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, que nuestra respuesta sea la misma de Simón Pedro. ¿Qué le dijo él? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, frente a esa disyuntiva, aquel discípulo verdadero solo dice, no, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, el encargo que recibió Pedro y los discípulos en Mateo 28:19 es también para mí si yo soy un discípulo del Señor. ¿Y qué dijo él? Haced discípulos a todas las naciones. Pedro lo hizo. ¿Y nosotros? ¿En qué estamos? ¿Estamos haciendo discípulos? Discípulos del Señor, por cierto, no discípulos nuestros. ¿Estamos compartiendo el Evangelio? En Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, hay 4 preguntas. Una de ellas dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Tú y yo somos discípulos para hacer discípulos del Señor. Pedro, después de ser discípulo, fue llamado a ser apóstol. Él fue apóstol en el sentido exclusivo y excluyente, dado que no solo fue enviado por el Señor, sino que también fue con su autoridad. Y la palabra revelada a él y que escribió por mandato divino es autoritativa, es palabra de Dios. Nadie puede exhibir estas credenciales. La llamada sucesión apostólica es un cuento, una fábula que no se sustenta en las Escrituras ni en la historia. Pero hay un sentido en el cual los creyentes somos todos, hombres y mujeres, apóstoles, pues hemos sido enviados por el Señor en una misión definida y con una autoridad delegada. ¿No dijo él? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. Ahí tenemos un mandato y tenemos una autoridad delegada. No vamos en nuestro propio nombre, vamos en el nombre del Señor. Hasta aquí entonces la similitud. Pues ninguno de nosotros, nadie puede agregar a lo que ya ha sido revelado. Podemos ser ciertamente iluminados con las Escrituras, pero no podemos recibir revelación adicional a lo que Dios ya ha revelado por los apóstoles y profetas. Pues bien, tenemos una misión. ¿Cuál es? Nos lo aclara Pedro. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Veamos ahora la condición de los llamados. Pedro les llama
los expatriados, los sin patria, los extranjeros, los peregrinos. Ellos no tienen patria terrena, su patria es celestial. Eso no significa que aquí sean anarquistas y revoltosos. No. Ellos se someten a las leyes del Estado y honran a la autoridad porque entienden que la autoridad es delegada por Dios y que quienes resisten a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Lo puedes leer en Romanos 13. ¿Son extranjeros? Sí, pero procuran la paz de la ciudad donde ellos viven y ruegan por ella a Dios porque saben que en su paz ellos tendrán paz. Jeremías 29, 7. Ellos son peregrinos, sí, solo están de paso, pero oran por quienes gobiernan el país para poder vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Estos que están de paso están dispuestos a toda buena obra porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Nos dice Tito capítulo 3, los versículos 1, 8 y 14. Como solo están de paso, no hacen aquí su tesoro. Ellos no ponen la mira en las cosas terrenales. Ellos más bien las ponen en lo alto. Hacen sus tesoros en el cielo. Viven aquí, pero su corazón anhela la patria cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora bien, ¿nos identificamos con ellos? Nuestros anhelos y nuestros deseos, ¿dónde están anclados? Finalmente, somos llamados a evitar el error que apagó la luz del Evangelio en el Asia Menor. ¿Cuál error? Ellos tenían la doctrina correcta, podían discernir el error, trabajaron y perseveraron, pero en el camino se volvieron creyentes fríos, carentes de amor. Apocalipsis capítulo 2, los versículos 2 al 5, ahí lo tienes. Eso pasó en Efeso. En Pérgamo hubo un dejar hacer, un mantener la paz a costa de la verdad. No importa, no digamos nada, hermano. Que se conserve la paz. Eso es lo más importante. No. Eso pasó en Pérgamo. Lee los versículos 14 y 15 de Apocalipsis 2. En Tiatira, el feminismo radical había invadido la congregación y negando la enseñanza apostólica respecto de las damas, se había entregado a la inmundicia y a la inmoralidad. Lo puedes leer en los versículos 20 al 22. En Sardis solo habían creyentes de nombre. Eran muertos vivientes, nos dice el capítulo 3, versículo 1. Y en la opulenta Laodicea se felicitaban por tener de todo. Pero el Señor de la iglesia estaba fuera de ella. Apocalipsis 3, del 15 al 20. No todo era malo, por cierto, en algunas de estas iglesias. Habían algunas cosas buenas. Pero démonos cuenta que mirar el vaso medio lleno, el ver las cosas buenas solamente, no es algo sensato a la hora de evaluar según Dios, porque Él aborrece la iniquidad y la injusticia, aunque sea poquita. Ninguna congregación saldrá indemne si solo alberga algo de pecado en su seno. Estas iglesias, estas congregaciones estaban compuestas con personas como nosotros. Ahí habían matrimonios, ahí habían viudas, habían mujeres solas, ahí habían artesanos y habían profesionales. No eran distintos a nosotros y habían recibido la misma gracia de Dios.
A nosotros también nos ministran los apóstoles. Tenemos los escritos de Pedro, de Pablo, de Juan, de Santiago, de Judas. Y Dios, por medio de ellos, nos ministra. ¿Qué será de nuestra tierra en 50 años? La luz que Dios ha puesto entre nosotros dejará de alumbrar. Nunca tal acontezca. Tú y yo estamos más cerca del final de nuestras vidas que nuestros hijos. Pronto partiremos de este valle. ¿Qué quedará tras nosotros? ¿Luz o oscuridad? Oh Señor, toma nuestras vidas. Aviva el fuego de tu Espíritu en nosotros, de manera tal que cual antorchas encendidas alumbremos las densas tinieblas que nos rodean y mostremos el camino a la vida a quienes viven en oscuridad. Aviva nuestros corazones y en aquellos que aún no te conocen, envía tu luz, la luz verdadera, para que ya no anden en tinieblas. Sí, Señor, haz tu morada en medio nuestro. Ven a morar a nuestros corazones. ¿Lo has hecho? ¿Lo has invitado a vivir en tu vida? ¿Es Él el Señor de tu vida? Si no lo has hecho, mira, hoy es el momento oportuno. Clama a Dios, que Él tenga misericordia de ti. Él se va a compadecer, porque el Dios nuestro es misericordioso y es un Dios amplio en perdonar. No te confundas, no te engañes, pensando que, yo un día hice una oración. De nada sirve si hoy no caminas a la luz del Evangelio. Estás tan perdido como aquel que nunca oyó de Cristo y eres más responsable, puesto que tienes por inmunda la sangre del pacto. Por lo tanto, con la autoridad que Jesucristo nos ha dado como ministros del Evangelio, puedo desde aquí decirte, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Que Dios obre en nuestros corazones y Él tenga misericordia de nuestras vidas. Inclinemos nuestros rostros y oremos.